a ustedes por la exposición. A continuación estaría el doctor Daniel Frick con el tema responsabilidad del síndico. El doctor Pablo Frick es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con una tesis aprobada de 10, sobresaliente, en el 2013. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y Carlos III de Madrid. Es juez de la Nación en el Foro Comercial de la Capital Federal número 14, secretario de la Justicia Nacional en lo Comercial de Primera Instancia, Fiscalía y Cámara de Apelaciones, profesor titular del Derecho Concursal en el SEADE, profesor adjunto regular de concursos en la Facultad de Derecho, profesor adjunto de instituciones de derecho privado en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, profesor de diversos cursos y carreras de posgrado, director del suplemento de Derecho Empresarial de elpial.com y director del área de Derecho Comercial de la revista electrónica de Derecho Económico Empresarial de la UBA, director, coordinador y autor de más de 10 libros y 20 artículos sobre temas de su especialidad, conferencista, expositor, panelista en decenas de eventos jurídicos. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación también. Primera pregunta instrumental, ¿me ven y me escuchan bien, no es cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno, agrego algo a lo que dijo la doctora Casasa hoy cuando comenzó, relacionado a de dónde viene nuestra experiencia, ¿no? En lo personal, antes de recibirme, tuve una muy breve experiencia en cuanto al ejercicio de la profesión, pese a que no estaba recibido, pero el grueso de mi carrera fue en el Foro Comercial de la Capital Federal, con lo cual el valor agregado, aquello que puedo sumar o aportar acá, me parece, es la experiencia que tuve, especialmente como secretario de primera instancia y secretario en la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en la Cámara de Apelaciones uno tiene mucho contacto, no tanto cuantitativo, porque la labor del síndico se ve mucho más en primera instancia, pero sí cualitativo, porque tenemos por ahí más tiempo de analizar las cuestiones, pero sobre todo porque la cantidad de casos que vemos en general vinculados a la responsabilidad del síndico, que es el tema que me concierne, son muchos más. Entonces ahora que soy juez hace un par de días nada más, bueno, calculo que podré seguir más de cerca la labor del síndico, pero seguramente voy a ver menos cantidad de casos de aquello que veía en la Cámara de Apelaciones. Como les decía, el tema del que me toca hablar hoy es la responsabilidad de la sindicatura. Y yo creo que es muy importante y tiene algún matiz particular en esta época, porque estamos en pandemia, porque tenemos restricciones de circulación, porque el trabajo de los jueces, de los tribunales, se ve notoriamente alterado y en consecuencia el trabajo de los síndicos también. Que un síndico tenga que recibir pedidos electrónicos de verificación, que tenga que hacer constataciones en épocas de restricciones, que tenga que hacerse cargo de la administración y disposición, por ejemplo, de los bienes de una empresa fallida en esta época, seguro que es mucho más complicado de lo que era hace 1 o 2 años. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que los supuestos de responsabilidad siguen siendo los mismos, pero los hechos y el trabajo del síndico evidentemente cambió. Como el trabajo de casi todo el mundo, pero bueno, hoy nos toca hablar del síndico, nos centraremos en eso. Una de las cosas a tener en cuenta, que ya lo manifesté en otros lugares donde hablé de temas vinculados a es que la complejidad en el ejercicio de la labor del juez, del síndico, de los abogados, no está ocasionada por la pandemia. Hablo de este último tiempo, por supuesto, sino por las restricciones del Estado tomadas para protegernos de esa enfermedad. Esto no es menor porque tenemos que tener en cuenta también que entonces, independientemente si la pandemia aumenta o disminuye, la realidad es que lo que afecta a la labor de los síndicos, de los abogados, de los jueces, es esta restricción que pone el Estado en la circulación, en la tarea de la administración pública, la tarea del Poder Judicial, etc.
Y esto también se vincula con otra cosa muy importante, que es que el derecho concursal, suelo decir también yo, transcurre en tiempo real. Yo me acuerdo, permítanme, un pequeño dato anecdótico, pero que a mí me resultó interesante en su época. Alguna vez, hace muchos años, cursé un posgrado de Derecho Judicial. Hasta el día de hoy, honestamente, no sé qué es el derecho judicial, pero el nombre del posgrado me llamó la atención, me anoté, fui, cursé, y una de las materias fue muy interesante porque era violencia familiar. No voy a hablar acá de violencia familiar porque entiendo poco y nada, pero sí me acuerdo una cosa que me quedó grabada, que me dijo un profesor en aquel posgrado, fue la violencia familiar, que constituye una disciplina muy chiquita dentro del derecho de familia, tiene una característica, y es que debe llegar, el juez, el derecho, debe llegar antes de que se consume el hecho. Es decir, en derecho penal, el juez, la justicia llega después de un hecho para investigarlo, para punir a la persona culpable, etcétera. En violencia familiar pasa algo distinto, el juez tiene que llegar antes, porque si no, el hecho de violencia, el abuso, la violencia física, etcétera, se va a dar de una manera que requiere un auxilio anterior del derecho, no posterior. La pena no sirve, hay que prevenir. Bueno, en el medio de todo eso está el derecho concursal. El derecho concursal, en su gran mayoría, desde mi punto de vista, transcurre en tiempo real. Entonces, ¿incide esto en la responsabilidad del síndico? Y desde mi punto de vista, sin ninguna duda que sí. Porque el síndico tiene entonces que analizar lo que pasó, pensar en lo que va a venir, pero resolver un montón de problemas actuales, siempre, por supuesto, aconsejando al juez en el marco de las atribuciones que le da la ley. Pero hay un desafío extra, es investigar lo que pasó, repito, pero bueno, ahora, ¿qué hacemos ahora con la continuación de la explotación empresaria? ¿Qué hacemos ahora con las constataciones? ¿Qué hacemos ahora con el consejo que tengo que darle al juez respecto de si un contrato puede realizarlo la concursada preventivamente o no? ¿Qué hago, por ejemplo, con los bienes de la empresa quebrada? ¿Los aseguro? ¿No los aseguro? Tengo que pagar los seguros, pero ¿cómo pago? Porque la quiebra no tiene fondos. Bueno, todo esto es derecho en tiempo real. Y es una característica que, desde mi punto de vista, tienen muy pocas ramas del derecho, pero sobre todo se ve en el derecho concursal. Entonces, si la responsabilidad del síndico, de lo que es de lo que vamos a hablar largo y tendido, dentro de los que nos da el tiempo, de por sí es compleja, es mucho más compleja tomando en cuenta que el derecho concursal se da, como creo yo, desde mi punto de vista, en tiempo real en su gran mayoría, y mucho más todavía en épocas de pandemia, cuarentena, pospandemia, como la querramos llamar. O sea que la responsabilidad en general me parece que tomó un cariz diferente en todos los ámbitos del derecho, pero bueno, en materia concursal sin dudas también, y bueno, de eso vamos a hablar un poco. Quería hablarles entonces, una pequeña remisión, porque no es algo en lo que vayamos a ahondar ahora, de la naturaleza jurídica del cargo de síndico. Insisto, no vamos a profundizar porque esta es una discusión casi perimida, pero es como la introducción al punto de partida para aquello que vamos a ver después. Según qué teoría o qué postura asumamos respecto de la naturaleza jurídica de la labor del síndico, vamos a llegar a distintas conclusiones respecto a su responsabilidad. En la ley 4156, creo que en la 11719, si mal no recuerdo, había una impronta, estamos hablando de las leyes concursales, había una impronta muy privatista de nuestra ley. O sea, el juez concursal tenía muy pocas atribuciones y los acreedores tenían muchas atribuciones. En este marco, el rol del síndico era, en cierto modo, más reducido que en la actualidad. Y en aquella época se sostenía la tesis contractualista. Es decir, hay una relación contractual entre la labor del síndico y el síndico. Esta teoría con el tiempo se fue abandonando, llegándose a otra teoría que fue la de la representación necesaria. Se decía, no, el síndico en realidad no está contratado por la quiebra, no tiene una relación contractual y las responsabilidades emanadas del contrato, sino que tiene una representación necesaria. ¿Qué implica que hay una representación necesaria? Que representa a alguien. Y esta teoría se deja un poco de lado porque el tema era ¿a quién se representa? ¿Se representa a la masa? ¿Se representa a los acreedores? ¿Se representa al deudor? Bueno, todavía hoy se suele decir en algunos fallos, creo yo correctamente, porque no se aluda a la naturaleza jurídica de la función del síndico,
que el síndico en algunas ocasiones representa al fallido, al concursado, en algún supuesto muy particular, etcétera, en juicio no traído, por ejemplo, que el síndico representa a algún acreedor en particular o a la masa de acreedores, que es lo que más generalmente se dice, pero no hay ninguna duda en cuanto a que la naturaleza jurídica de la labor del síndico no es la representación necesaria. Tampoco es la de un funcionario público. Hay algunos autores, desde mi punto de vista, muy aislados y con un criterio que no comparto, que dicen, no, el síndico es un funcionario público, defiende un interés público, un interés estatal, de manera que está sujeto a las reglas de responsabilidad de los funcionarios públicos. La realidad, y con esto cierro esta pequeña introducción, es que la discusión ya además de perimida y además de pretérita, de muy vieja, fue zanjada por la Corte en varios fallos, pero especialmente en uno del año 2003, que es el fallo Amiano, donde la Corte dijo, muchachos, la discusión hay que terminarla acá, el síndico no es un representante necesario, el síndico no es un funcionario del Estado, el síndico no está contratado por la quiebra, sino que el síndico es un órgano del concurso. Es decir, es una persona que tiene autonomía funcional, es una persona que ocupa ese cargo por la responsabilidad profesional que tiene en virtud del título que adquirió, o sea, es un contador, está inscripto en la matrícula, está inscripto en la jurisdicción que corresponde, tiene autonomía, tiene independencia, no tiene subordinación profesional, sí jerárquica respecto de un tribunal, pero por eso es un órgano del concurso, ni es representante de los acreedores, ni del fallido, ni de la masa, ni nada que se le parezca. Esto es importante entonces porque el síndico debe actuar, como dice el artículo 251 de la ley de concursos y quiebras, como un órgano del concurso, es decir, auxilia al juez en cuestiones en las que el juez no necesariamente tiene que conocer, que son esencialmente las cuestiones contables, presentará los informes que dice la ley, cumplirá su rol dentro del marco de la ley, pero como decía yo, no está contratado, no es un representante del Estado, no es un representante necesario, ni nada que se le parezca. Esto es importante sobre todo porque el síndico tiene un cúmulo de labores susceptibles de ocasionarle responsabilidad en el marco de un concurso preventivo o una quiebra. Entre esas funciones, por ejemplo, tenemos las más comunes, las que todos conocemos, que son las funciones informativas. El síndico tiene que presentar el informe individual del 35, tiene que presentar el informe general del 39, tiene que evacuar los informes que eventualmente le pida al juez por alguna cuestión puntual, pero también tiene funciones procesales, es decir, que si el juez le pide algún consejo en particular, tiene que contestar un traslado, aun cuando por ahí la ley no le imponga contestar el traslado a un incidente que quizás no existe procesalmente dentro de los códigos de la ley, pero el juez ordena formar, tiene que asistir a audiencias, o sea que hay funciones además de las informativas que son procesales y que deben cumplirse, que también acarrean responsabilidad. Hay otras funciones que son las de control. Estas funciones también son lógicas, las conocemos, funciones de control, por ejemplo, respecto de los actos de desapoderamiento en la quiebra, respecto de los actos sujetos a autorización en el marco del concurso preventivo. Y después también hay, por supuesto, funciones de administración y gestión. Estas son las funciones quizás más importantes desde mi punto de vista en una quiebra, que son las que conciernen a la administración y disposición de los bienes del fallido. Yo la otra vez escuchaba a un autor que decía el concurso preventivo y las labores del síndico son especialmente importantes en la etapa de reestructuración. O sea, la labor del síndico es más importante en el concurso preventivo. Y la verdad que me sorprendió porque yo creo que es al revés. Yo creo que se da en la quiebra la mayor importancia en cuanto a las labores del síndico, porque ahí hay un desapoderamiento mucho más fuerte, mucho más enérgico que en el concurso preventivo, y en consecuencia, cuando el síndico más tiene que trabajar, más responsabilidades de administración y disposición tiene, más sujeto está a supuestos de responsabilidad. Por último, tenemos las funciones liquidatorias. Nosotros sabemos que en la quiebra, generalmente, porque no sucede esto en el concurso preventivo, quien enajena los bienes es el martillero que eventualmente designa el juez, pero hay supuestos donde el síndico tiene funciones liquidatorias, a veces porque trae un oferente, por ejemplo, para una venta directa, o propone, por ejemplo, descartar bienes perecederos o bienes invendibles.
o porque tiene que llevar adelante actos previos a la liquidación de los bienes. Yo me acuerdo hace un par de años, varios años, 15 para ser exacto, cuando era secretario de primera instancia, teníamos que llevar en el juzgado donde yo era secretario la quiebra de La Vascongada. Yo recuerdo que en La Vascongada uno de los activos más importantes que tenía era las marcas. En las marcas de La Vascongada, que es la marca de La Vascongada que todos nosotros conocimos, que alguna vez consumimos en los supermercados, de lácteos, etcétera, entre las marcas de La Vascongada estaba la de un postrecito que yo consumía cuando era chico, así que me acuerdo y hasta me da cierta ternura, que es el postrecito Sandy, ¿sí? La competencia de otros postres que se ven hoy como el postre Ser y todos esos que son un poco más nuevos. Y ahí aprendí, por ejemplo, que existen las marcas de defensa, o sea que, por ejemplo, en la quiebra de La Vascongada nos dimos cuenta que además de Sandy, que era con S e Y, había otras marcas registradas que eran con Z, con I latina, todas para defender a la marca principal que era Sandy, para evitar, por ejemplo, el riesgo de homonimia y que algún competidor registre una marca parecida para usarla. La realidad es que la labor de la sindicatura en este caso era muy importante. Primero porque el juez, la jueza que estaba en ese momento en los juzgados, no entendía de marcas, no tenía por qué hacerlo, más allá de lo lógico que puede entender un abogado que estudió la materia en la facultad o que estudia un poco más. Yo, nobleza obliga, tampoco. El síndico, menos, diría yo, porque hasta podríamos pensar que por no necesariamente ser abogado conocía un poco menos el derecho de marcas. Entonces, ¿cuál fue la solución lógica que se encontró para vender de la mejor manera el activo falencial? Y por supuesto también calculo que estaba o subyacía en el inconsciente del síndico para evitar una responsabilidad propia porque no conocía el derecho de marcas y no iba a contar con la ayuda del tribunal, evidentemente, porque tampoco éramos expertos. Se contrató un estudio previo, pidió autorización a la jueza, por supuesto, especialista en marcas. Obviamente lo bueno que tenía esta quiebra es que había activo suficiente como para contratar a un estudio interesado en trabajar para una quiebra, porque sabía que iba a cobrar. La solución probablemente hubiera sido distinta si estábamos en una quiebra sin activo susceptible de traer fondos al proceso. Pero bueno, fue una linda oportunidad para mí, por lo menos en mis primeros años de secretario, para ver cómo hay que trabajar en conjunto. Hay que trabajar en conjunto para lograr que los bienes de la quiebra se vendan de la mejor manera posible, para que ingrese dinero y pagar de la mejor manera posible a los acreedores. Pero insisto, también me parece a mí, subyacía un poquito la idea del síndico de decir, a ver, ¿cómo cuido mi responsabilidad ante el vencimiento de una marca si no sé renovar? ¿Cómo cuido mi responsabilidad ante una oposición al registro de una marca si no conozco el procedimiento? Y bueno, creo que fue una buena solución en ese caso autorizar la contratación de un estudio especialista en marcas para lograr la finalidad de la quiebra, pero bueno, un poco evitar la responsabilidad de alguna manera también de la sindicatura, porque la idea que sobrevolaba, insisto, es que hay que cuidar los bienes más que si fueran propios, y el problema es que... Pero bueno, entrando ahora ya en concreto en lo que creo probablemente más interese en una charla como esta. Los jueces o los tribunales o la ley, para hablar en un sentido más amplio, tienen que ejercer un control sobre el órgano más importante en el marco de un concurso preventivo o en una quiebra, que es la sindicatura. Es el órgano técnico, sacando por supuesto al tribunal propiamente dicho. Entonces el control que tiene que ejercer el tribunal tiene varias aristas, o dicho de otra manera, hay diferentes sanciones que pueden aplicarse a la sindicatura ante un determinado incumplimiento. Después vamos a ver de qué, pero por lo pronto tenemos que saber que así como hay o se supone que hay una buena remuneración cuando el síndico trabaja bien y existe la posibilidad de cobrarlo, porque a veces una buena regulación no implica después poder cobrarla, como contracara o contrapartida de esto está la responsabilidad que puede tener la sindicatura por el mal ejercicio de su función. El primer tipo de sanciones que encontramos son las que todos conocemos y supongo que es la que más temor le da a los síndicos, supongo, quizás ustedes piensen lo contrario, que son las sanciones jerárquico-administrativas, las sanciones que le puede imponer el juez a un síndico en una quiebra. De estas vamos a hablar largo y tendido después, pero básicamente para nombrarlas tenemos a la remoción con pérdida de honorarios, remoción con inhabilitación,
un apercibimiento, una imposición de multa, pero bueno, de esto hablamos después. Lo concreto es que estas sanciones jerárquico-administrativas son sanciones disciplinarias. Aclaro esto de que son disciplinarias porque hay que diferenciarlas de otro tipo de responsabilidades como la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad tributaria. Es una responsabilidad de carácter disciplinario. Las sanciones son disciplinarias. ¿Por qué es importante remarcar esto de que son sanciones disciplinarias? Porque no es importante el daño. Yo en la Cámara de Apelaciones, todavía no, porque tengo 2 días o 3 como juez, pero 2 de firma, hay ver muchos casos donde había síndicos que, bien o mal sancionados, el argumento central para defenderse ante la Cámara por una sanción impuesta por el juez de primera instancia es: lo que yo hice no causé daño, con lo que hice no causé un daño, no libré un oficio para reescribir la inhibición, es cierto, me dormí 1 año, pero no causó daño. No inicié una acción de ineficacia concursal que a lo mejor debía haber iniciado, pero bueno, no causé daño porque, no sé, la quiebra concluyó finalmente por avenimiento. Bueno, es verdad, muchas veces pasa esto, en tribunales podemos ver que no hay un daño efectivo, pero insisto en esto y me parece que es lo medular de la cuestión. Cuando hablamos de sanciones disciplinarias, no importa si hay daño, es casi una suerte de, técnicamente no es así, pero para hablarlo en términos claros, es casi una suerte de responsabilidad objetiva. Es decir, el síndico responde por el solo hecho de no haber cumplido con las obligaciones que le impone la ley o por aquellas que razonablemente le impuso el juez. Pero insisto, es muy importante tener en cuenta esto. Son sanciones de índole disciplinaria y no requieren daño. ¿Por qué resalto lo del daño? Porque el daño sí va a ser imprescindible en el segundo supuesto de responsabilidad, que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella que nace del incumplimiento de una obligación previa, incumplí un contrato, incumplí una obligación que tenía a mi cargo, que no necesariamente era contractual, o violé el deber genérico de no dañar, como dice el Código Civil y Comercial. Esta responsabilidad civil opera en algún punto parecida a la penal. Tiene que haber una sentencia que diga usted es responsable civilmente y debe indemnizar. O sea que la responsabilidad civil se da básicamente en 2 casos, o porque hay una sentencia que dice usted debe responder porque es responsable civilmente, o porque reconozco la responsabilidad civil. En cualquier caso, la responsabilidad civil siempre es indemnizatoria. Esa de la que hablábamos hoy, que es la jerárquica o disciplinaria, no, ahí no hay un fin indemnizatorio, es punir, es evitar que una conducta que no debió hacerse se lleve adelante de nuevo. En la responsabilidad civil es indemnizar el daño que se causó. Alguno podrá decir, bueno, pero el síndico puede tener responsabilidad civil. Sí, en algún momento de los minutos que me quedan les comentaré algún caso. Tienen que concurrir los presupuestos de la responsabilidad civil, es decir, la antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y la relación de causalidad entre los demás factores, entre los demás presupuestos de la responsabilidad civil. De manera que la responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad jerárquico-administrativa, bueno, tiene un cariz diferente y ya depende de prueba, ¿sí? Que no necesariamente va a darse con esa amplitud en la responsabilidad jerárquica. El tema de la responsabilidad civil del síndico es importante porque el síndico tiene una responsabilidad profesional. Ya el artículo 902 de Vélez, como el 1725, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial actual, nos dicen que cuando mayor es el deber de obrar con cuidado y previsión, mayores son las consecuencias del incumplimiento. O sea que si yo soy un contador público, tengo que saber de contabilidad y se supone que voy a tener una responsabilidad agravada al lado de aquel que no es contador respecto de un acto que hace mi profesión. Lo mismo pasa con el abogado, lo mismo pasa con el médico. O sea que en definitiva, digamos, la regla que debe guiar a la apreciación de la responsabilidad de la sindicatura es esta de la responsabilidad profesional. Una responsabilidad que es más alta con relación al síndico que con el resto de los mortales, porque se supone que, bueno, tiene mayor conocimiento, tiene mayor especialización, entonces responde más porque conoce más. La responsabilidad civil, esto es importante aclararlo, no requiere una sanción previa del juez de carácter administrativo. O sea que el síndico puede ser responsabilizado civilmente
aunque no haya sido objeto de una multa, de un apercibimiento, etcétera, en el concurso preventivo o en la quiebra. Los otros dos supuestos de la responsabilidad, o mejor dicho, las otras dos clases de responsabilidad que puede tener la sindicatura, son la responsabilidad penal. No voy a aludir demasiado a esto porque no soy especialista, no quiero meter la pata en lo que les diga, pero bueno, hay que tener en cuenta que el síndico, como cualquier otra persona, puede cometer delitos, incluso en el cumplimiento de su función. Y por supuesto también la responsabilidad tributaria, es decir, responsabilidad que eventualmente surja por el incumplimiento de alguna obligación de orden tributario. Estos supuestos de responsabilidad, por supuesto, valga la redundancia, no excluyen a la responsabilidad profesional que pueda tener el síndico ante su colegio, por ejemplo. Un colegio puede poner una sanción a un síndico, pero ya en su carácter de contador, por ejemplo, pero bueno, estos son supuestos distintos y están regidos más por los colegios que por los jueces en su actividad jurisdiccional. Una cuestión importante a tener en cuenta en general con estas sanciones es que las esferas de responsabilidad, la civil, la administrativa, etcétera, no son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede haber una responsabilidad administrativa, disciplinaria, al mismo tiempo que hay una responsabilidad civil. Es decir, el juez puede sancionar al síndico por no contratar, por ejemplo, un seguro para proteger un automóvil que formaba parte del activo, pero a su vez el síndico puede ser condenado, por ejemplo, si la no contratación de un seguro terminó causando daño a un tercero porque un empleado de la sindicatura salió manejando el auto y se llevó puesto a alguien, produjo un accidente. Ustedes dirán, che, pero estás pensando en supuestos muy raros. No, hay un caso que después les voy a comentar, que es el del año 2005 o 2006, donde pasó exactamente esto que les digo. Un empleado de la sindicatura salió a manejar un auto que no tenía seguro y que pertenecía al activo falencial y se responsabilizó civilmente a la sindicatura. Pero bueno, de eso les cuento después. Entonces les decía, no son excluyentes y la realidad es que en principio no deberían acumularse, es decir, que yo no puedo poner un apercibimiento y a su vez una multa, pero en la práctica un poco pasa, pero no para agravar las sanciones, sino a veces para disminuirla. Pongo una multa baja y un apercibimiento para no poner una multa tan alta, por ejemplo. Hubo un caso, recuerdo, de la sala... si mal no recuerdo, de la sala E de la Cámara Comercial del año 2009, sala E o sala F, casi seguro que fue la E, que se llamó Induvial, donde se sancionó con remoción, que es una de las sanciones más altas que dispone la ley concursal a una sindicatura, por no haber iniciado una acción de ineficacia concursal, si mal no recuerdo. Era una acción de recomposición seguro, creo que la de ineficacia. La sindicatura apeló y la Cámara de Apelaciones tomó una decisión bastante salomónica, creo yo. Lo que dijo es, bueno, dejamos sin efecto la remoción, no fue tan grave probablemente el incumplimiento de la sindicatura, pero vamos a nombrar a otra sindicatura ad hoc para que trabaje conjuntamente con aquella que no vamos a remover, pero esta nueva sindicatura va a tener que controlar la incidencia de aquello que no hizo esta. Es decir, ver qué consecuencia trajo la acción de ineficacia no iniciada, si esta otra sindicatura actuó con dolo, con culpa, hasta qué grado de responsabilidad tiene, y ahí eventualmente se verá cuál es la sanción definitiva que le corresponde a la primera sindicatura. Es decir, que le perdonó en algún punto la sanción más grave, que era la remoción, pero nombró una sindicatura ad hoc para que controle un poco lo que había hecho la otra. O sea que esto de la no acumulación o la no exclusión me parece bastante difuso, porque en definitiva no sale de la ley concursal, quiero decir. Hay que tener en cuenta también que en materia de sanciones rigen varios principios. Los voy a nombrar, después si tengo un poquito de tiempo podemos profundizar, que son el principio del numerus clausus. Es decir, que las sanciones como regla general son aquellas que están en la ley. El juez concursal no puede imponerle al síndico una sanción que no está en la ley. Las sanciones que sí están en la ley, por ejemplo, son la remoción, la multa, el apercibimiento, la pérdida de honorarios en cierto porcentaje y para algunos supuestos,
y aquello que se dice que es sanción, pero en realidad no lo es, que es el llamado de atención del que también, si hay tiempo, voy a hablar. O sea que uno de los primeros principios que rigen la materia de las sanciones administrativas o disciplinarias es el del numerus clausus, el número cerrado, el elenco taxativo de sanciones que pueden interponerse. Otros principios que también se aplican a esto son el de gradualidad. La sanción debe ser gradual. No puedo, ante la primera falta del síndico, como regla general, removerlo, sino que algo parecido a lo que pasa en derecho administrativo o en derecho laboral, tengo que ir de la sanción más leve a la más grave, un llamado de atención, un apercibimiento, una multa y en última instancia la remoción o la pérdida de honorarios. Otro principio es el de la proporcionalidad, que se vincula al principio de la gradualidad. Yo puedo imponer una sanción al síndico, pero debe ser proporcional a la falta. Si el síndico probablemente tardó 3 días en contestar un traslado, bueno, quizás se le puede imponer alguna sanción leve o hacer un leve llamado de atención, pero no lo voy a remover si ese acto de pronto no es tan gravoso ni implicó un incumplimiento mayúsculo. Y por último, el principio por ahí más difuso, pero no menos importante, es la razonabilidad, lo que hace que el juez tenga que imponer sanciones cuando hay un incumplimiento de la sindicatura, pero insisto, también siendo razonable. Es decir, estamos en épocas de pandemia, el síndico tardó en trabar una inhibición. Bueno, el juez tendrá que ver, ¿estaban posibilidades de hacerlo? No. En este supuesto por ahí puntual, ¿causó perjuicio o no aquella demora? Bueno, la razonabilidad se vincula mucho, creo yo, a las particularidades del caso, y es también uno de esos principios que debe regir la imposición de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones entonces que se establecen en la ley de concursos y quiebras? La más grave, arranco por ahí, es la remoción. Esto implica que el síndico deja de trabajar en los procesos donde estaba trabajando, eventualmente se le puede imponer también una inhabilitación para trabajar en lo sucesivo como síndico, y dice la ley también una reducción de honorarios que va entre el, si mal no recuerdo, 30-50% de honorarios que se lo hubieran fijado. El segundo tipo de sanción, quizás el más complejo, pero también el que más se ve, es el de la multa. El juez puede multar al síndico, es decir, decirle: usted, síndico, tiene que pagar determinada cantidad de dinero por la inconducta que llevó adelante. Y esto tiene algunos problemas. Primero, la ley no dice cómo se calcula la multa. ¿Cuánto es una multa razonable? ¿Una multa de 1.000 pesos, de 100 pesos, de 50.000? Porque a veces pasa, y yo he visto esto y a veces me sentía hasta un poco compungido, más allá de que a veces uno ve incumplimientos objetivos, de supuestos de quiebra sin activo, donde uno ya ve que nadie va a cobrar nada, ni siquiera al síndico, y el síndico, por ejemplo, se duerme en librar un oficio para reescribir algo, y jueces de primera instancia le imponen una sanción. Entonces la idea que yo tenía a veces es, bueno, a ver, la quiebra no tiene activo y el síndico tiene que poner de su plata una sanción, y sí, parece que sí, sale de su bolsillo el dinero para pagar una multa sabiendo que no va a cobrar un peso. Bueno, de esto, si quieren, después hablamos. Es una discusión o preguntas que yo creo son las que no tienen respuestas a veces en derecho concursal, y es cómo juega el trabajo de aquellos que deben ser remunerados en una quiebra, por ejemplo, que no tiene activo. Pero bueno, eso excede el trámite de esta charla. Una segunda cuestión que también hay que pensar con relación a las multas es cuál es el destino de estas multas, porque la realidad es que la ley concursal no dice a dónde va la multa. Si uno va a buscar el Código de Procedimientos, el Código de Procedimientos tampoco dice a dónde van las multas, pero el artículo 35 del Código Procesal, aplicable por remisión del artículo 278, alguna pauta nos da. Y el artículo 38 nos dice, bueno, cuando la ley especial, ley 24.522, no establezca el destino de una multa, por ejemplo, esa multa va a ir a la Corte Suprema y para la biblioteca. O sea que en algún punto la discusión está zanjada. El problema es que se zanja la discusión porque la plata va a la Corte y va a su biblioteca. Esto no sale del 35, sino de una acordada a la que se remite indirectamente el artículo 35 del Código Procesal. Pero el dilema es, si el síndico es el síndico de un concurso o una quiebra, ¿no debería ir el dinero a un concurso preventivo o a la quiebra? ¿No debería usarse ese dinero eventualmente, si está consentido, quedó firme la sanción, para repartir algo?
Bueno, alguno podrá pensar que sí, que no. Yo personalmente es un destino que prefiero antes que vaya a la biblioteca de la Corte, sobre todo en quiebras donde hay acreedores que quieren cobrar, donde hay gastos del concurso que deben cubrirse, pero bueno, la solución, digamos, por integración legislativa me parece que es esta. No es igual la primera vez que la ley de concursos no da respuestas muy justas desde mi punto de vista. El ejemplo más claro quizás es el artículo 224, cuando dice que los fondos caducos, porque un acreedor no se presentó a cobrar, no vuelven a la quiebra, no van al fallido, sino que van al fomento de la educación pública. Bueno, no voy a extenderme sobre eso, he escrito incluso algunas cosas, pero bueno, el destino de las multas y del dinero sin dueño, digamos, es un tema que a mí siempre me preocupó y que creo que nunca dio una respuesta concreta. Bueno, luego tenemos al apercibimiento. El apercibimiento es de las sanciones más leves que hay. Puede implicar la anotación en el legajo de la sindicatura, pero por lo menos no es una sanción tan grave como la remoción, como la pérdida de honorarios, ni siquiera como la imposición de una multa. Creo que ya estoy en tiempo, así que voy a ir redondeando un poquito. Otra cosa que quería comentarles es que, bueno, como les decía hoy, la responsabilidad del síndico no necesariamente viene de violar la ley, muchas veces viene de alguna tarea específica que estableció el juez para algún concurso preventivo o una quiebra en particular. Dos cuestiones importantes de las que me gustaría hablar para ir terminando son, una que esta sí creo a veces interesa mucho a los síndicos, porque sobre el resto hay mucho escrito, uno puede tomar un sector de la biblioteca, otro no, pero este quizás es uno de los más álgidos, es el de la suspensión preventiva del síndico. Yo he visto, quizás por trabajar en la Cámara de Apelaciones muchos años, por esto que les decía yo de que hay un espectro más amplio, muchos supuestos donde se remueve a las sindicaturas, a veces de grandes concursos preventivos, de grandes quiebras, y el juez de primera instancia concede el recurso, porque como vamos a ver después, en materia de sanciones es prácticamente todo apelable, pese a la regla de inapelabilidad del 273, pero los jueces de primera instancia, pese a conceder el recurso y que la regla general en materia recursiva es que el recurso se concede con efecto suspensivo, dicen no, yo concedo el recurso, pero ahora va a ser con efecto devolutivo. El síndico removido queda suspendido aunque la decisión no esté firme. Esta es una discusión muy frecuente, sobre todo por parte de los síndicos removidos y suspendidos con base en una decisión no firme, pero bueno, me parece que un poco la jurisprudencia fue aceptando esta teoría de que el juez, por estas amplias facultades del 274 de la ley de concursos, puede, ante gravedades consumadas, más allá de que alguna sanción no esté firme, disponer el efecto devolutivo de un recurso y dejar suspendido al síndico aun cuando la sanción de remoción no esté firme. Por último, bueno, algún aspecto práctico con relación a la apelabilidad. Como ustedes saben, el artículo 273 de la ley de concursos establece que las resoluciones en materia concursal son inapelables, salvo que la propia ley establezca un recurso o, como se estableció pretorianamente, cuando lo decidido excede el trámite normal y habitual del concurso, pero en materia de sanciones se entiende, creo yo correctamente, porque lo dice el Código Procesal, además, que es la ley sustantiva que se aplica supletoriamente a la ley de concursos, que establece también esta regla. En materia de sanciones siempre hay apelabilidad, es decir, que cuando hay una sanción, aunque el monto de la multa sea 1.500 pesos, bueno, es apelable porque es una cuestión disciplinaria que excede, por ejemplo, el monto de inapelabilidad del 242. Es algo parecido a los honorarios, independientemente de cuál sea el monto, independientemente de cuál sea la sanción, las sanciones a la sindicatura son siempre apelables. Esto es importante también, y ahora sí con esto voy concluyendo, porque cuando las causas llegan a la Cámara de Apelaciones, la Cámara generalmente hace intervenir a otro sujeto que es como el fiscal del cumplimiento de la ley, que es precisamente la Fiscalía de Cámara. Y esto es bueno desde mi perspectiva porque generalmente la Fiscalía de Cámara siempre dictamina en materia de sanciones a la sindicatura, y la fiscal suele tener, la doctora Gil Jarboantes, la doctora Agustina Ora, en el ámbito de la Capital Federal, que es el que más conozco,
visiones bastante interesantes, porque en el caso de la fiscal Boquín, por ejemplo, fue letrada patrocinante de síndicos, o sea que hay como una visión también un poco más heterodoxa, si se quiere, cuando la Cámara de Apelaciones da vista en los términos del artículo 276 de la Ley de Concursos a la Fiscalía de Cámara. O sea que además de los 3 jueces de Cámara, o los 2, si alguna vocalía está vacante, siempre suele intervenir además la fiscal que agrega algún argumento para confirmar, modificar o revocar la sanción a los síndicos. Lo último, y ahora sí me voy a ir despidiendo, salvo que haya preguntas, lo que no es apelable, esto también hay que tenerlo en cuenta, es el llamado de atención. El mero llamado de atención, que no es una sanción, es la advertencia de que ante un futuro incumplimiento o un nuevo incumplimiento va a haber una sanción, se suele entender que no es apelable justamente porque no es sanción. Puede agraviar al síndico porque el síndico a lo mejor se siente espiritualmente acongojado porque el juez le llamó la atención, pero no es una sanción el llamado de atención. Entonces acá, a diferencia de lo que les decía hoy, la decisión es inapelable y yo por lo menos con esto estoy de acuerdo. Bueno, perdón si fui muy rápido, traté de ser escueto, preciso, pero bueno, creo que más o menos expuse lo que pienso respecto a la responsabilidad de la sindicatura en materia concursal, así que bueno, quedo a disposición de las preguntas y consultas que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hay un montón de preguntas para hacerle. Parece que el tema fue muy interesante. La primera, hay una postura que entiende la naturaleza jurídica del síndico como funcionario concursal. ¿Podría precisar si adhiere a este concepto? A ver, yo creo entender que la pregunta apunta a que el funcionario concursal es esto a lo que yo llamé el órgano concursal. Yo personalmente adhiero, más allá de que creo que es hoy por hoy una discusión zanjada, que el síndico, o la sindicatura, mejor dicho, porque hay sindicaturas, no síndicos, creo yo, es un órgano del concurso, con estas características de las que hablaba yo hoy y que refirió la Corte en el caso Amiano del año 2003. Si a lo que se refiere a la pregunta, que me parece que no, pero para tratar de responderla integralmente, esa que si el síndico es un funcionario público, no tengo ninguna duda que no. Hay algún autor, respetado por cierto, que sostiene que sí, pero en mi caso yo entiendo que sin duda no es un funcionario público, no defiende los intereses del Estado, sino que es un órgano del concurso que defiende intereses absolutamente supraindividuales, pero no es el interés del Estado. La segunda pregunta dice, ¿es responsabilidad del síndico la custodia y administración de los bienes hasta la liquidación? ¿Qué sucede con la responsabilidad del síndico ahora que la oficina de subasta está cerrada, la Cámara no adopta un criterio respecto a la subasta electrónica y los bienes siguen en riesgo perdiendo valor? ¿No cabe alguna responsabilidad si le sucede algo a esos bienes, además de verse disminuidos nuestros honorarios por el aumento de los gastos del concurso? Bien, permítanme usar el término criollo, temón. Es un temón, sin ninguna duda. El tema es que yo no lo puedo responder y creo que no hay una respuesta. Puedo dar mi opinión, pero también es muy genérica porque, insisto, y creo en esto que voy a decir, nunca una solución puede ser unánime para todos los casos. El juez tiene la responsabilidad, y para eso fue nombrado juez, de ver caso por caso. Como regla general, yo creo que sí, el síndico, esto lo dice la ley, es responsable de la custodia, de la incautación, de la administración de los bienes hasta el momento de la liquidación. No hay ninguna duda de esto. Ahora, por esto que hablaba yo del principio de la razonabilidad, y bueno, el juez tendrá que ver caso por caso, si un bien se deterioró, bueno, ¿fue responsabilidad de la sindicatura o fue una especie de caso fortuito, fuerza mayor, porque hay una suerte de, técnicamente no lo es, de toque de queda o de estado de sitio o una imposibilidad para que ciertas personas salgan a trabajar? Yo creo que sin duda la regla general es que si hay un deterioro, hay una pérdida o cualquier problema con los bienes, el síndico es responsable. Pero el juez no puede ser, bajo ningún punto de vista, una persona irrazonable de decir, bueno, responsabilizo al síndico pecuniariamente o removiéndolo
cuando es absolutamente obvio que las condiciones para el ejercicio del rol de la sindicatura cambiaron, como también cambió la propia labor del juez, que hoy trabaja en su casa, trabaja remotamente, tiene que ver expedientes digitales, pese a que el sistema de digitalización del Poder Judicial es una porquería abiertamente. Así que bueno, un poco la respuesta es la regla, me parece que sí puede haber responsabilidad, pero esa responsabilidad tiene que ser medida caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades que se den en cada supuesto y siempre también considerando que la labor del síndico se vio notoriamente alterada por todo esto que estamos viviendo y que no es su culpa, obviamente. Otra pregunta. En un caso de lavado de dinero en el que se investigan actos cometidos por los administradores de la fallida, ¿quién representa la misma ante sede penal? ¿El síndico puede ser llamado a indagatoria? A ver, es una muy interesante pregunta que no estoy capacitado para responder. ¿Por qué? Porque hasta que escuché la última parte dije, sí, me animo a responderla, pero escuché esto, ¿puede ser llamado indagatoria? Y ahí ya estamos entrando en temas estrictamente penales. De cualquier manera voy a tratar de dar una respuesta. En materia penal no existe en nuestro país, como regla general hay algunas excepciones, la responsabilidad penal de la persona jurídica, de manera que la responsabilidad siempre es, como regla general, que tiene muy poquitas excepciones, de la persona humana. Y el único que puede ser llamado indagatoria es la persona a la que se imputa el delito. Como yo decía hoy, esto de las teorías, el síndico no es un representante necesario de nadie, es un órgano de concurso. Si fuera representante de, quizás pueda ser llamado indagatoria, porque si se excedió del mandato de la representación, el responsable es él. Pero siendo un órgano del concurso y sin ser penalista yo, me parece que siendo la responsabilidad penal una responsabilidad personal, el síndico, creo, y no soy penalista, vuelvo a hacer la prevención, no podría ser llamado indagatoria, porque salvo que se le impute un delito a él, no sería pasible de reproche penal. Bien. ¿Qué pasa con la responsabilidad de algún integrante de una sindicatura A si se le aplica a uno una sanción? ¿Qué pasa con el resto de los integrantes y de la sindicatura? Una pregunta interesante en el sentido de que hay que volver a diferenciar esto que decía yo hoy. Yo prefiero hablar de sindicatura y no de síndico, pese a que usé muchas veces la palabra síndico, porque la sindicatura clase B implica una singularidad en el ejercicio del cargo. Yo creo que, como regla general también, que podría admitir una excepción que no se me ocurre, pero dejo abierta la ventana, es que a quien se puede sancionar es a la sindicatura y no a un miembro de la sindicatura clase A. O sea que pero también... pero podría pasar que haya sido sancionado el síndico, por ejemplo, cuando fue síndico B, ¿no? Y después pasó a ser síndico A, y entonces en ese caso, ¿afecta a la sindicatura A? Yo creo, sindicatura clase A se sanciona a la sindicatura y no al miembro. Como órgano. Perfecto. Exacto. Ahora, contestando la segunda parte de la pregunta, si un síndico clase B es sancionado o pasa a ser parte de una sindicatura clase A, ¿quién se sanciona? ¿Al síndico o a la sindicatura? Bueno, más allá de mi posición personal, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, no me voy a hacer acá el súper erudito, esto lo leí unos minutos antes de ingresar a dar la charla, y vi que existió un caso donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decidió que en ese supuesto no se puede sancionar al síndico de manera individual. Hago una prevención, no voy a hacer publicidad de nada, pero cuando me preguntaron sobre qué tema podías poner, yo sugerí porque escribí un capítulo para un tratado de responsabilidad de contadores que está por editar una editorial de Buenos Aires, que dirige un contador muy prestigioso, y ahí cito los datos de este fallo que ahora no me acuerdo. Así que bueno, si alguno necesita el dato del fallo, se lo puedo pasar por mail, por WhatsApp, o esperen a que salga el libro y cómprenlo o bájenselo de internet. Otra preguntita. ¿La sanción aplicada oficiosamente por el juez no afecta el derecho de defensa del síndico? Creo que en ningún supuesto
creo que la sanción en ningún supuesto afecta al derecho de defensa, salvo que no haya oportunidad recursiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, se sanciona a un síndico porque una parte, un acreedor o el fallido o el concursado pidió la sanción, bueno, el juez tendrá que dar traslado y resolver, con lo cual acá claramente no hay afectación al derecho de defensa. Distinta es la cuestión, pero la solución es la misma, me parece a mí, si el juez aplica oficiosamente una sanción, porque en ese supuesto sí podría interponerse un recurso de reposición y ahí sí ejercer el derecho de defensa, o eventualmente esto que decía yo hoy, en materia de sanciones es todo apelable. O sea que en definitiva yo creo que si el síndico está en condiciones de fundamentar a través de un memorial, no estaría afectado el derecho de defensa. En el marco de una quiebra, ¿puede pedirse autorización al juez para contratar especialistas en recuperación de activos en el exterior y cuya remuneración se determine en base a los activos rescatados? La pregunta así tan precisa no está resuelta en la ley de concursos, pero yo no tengo ninguna duda que sí, que la respuesta a la pregunta es sí. El mismo 257, si mal no recuerdo, lo dice. La regla es que el síndico paga a su letrado patrocinante, pero puede no pagarle si el juez le autoriza a no pagarle con cargo a la quiebra. Así que para mí la respuesta sí, por lo que dice el 257 y porque además me parece que el juez tiene que tener cintura. Si existe la posibilidad de que ingresen muchos activos, bueno, muy bien, contrate un abogado y se le pagará a los abogados eventualmente del exterior con una parte del dinero que se recupere. Yo creo que se puede, según el caso, pero creo que como regla se podría. Y la última, explique qué es y la naturaleza de la sanción de apercibimiento. Una pregunta de examen, explique qué es. Así lo preguntó el doctor Manfredi y yo la transmito. Bueno, le voy a contestar al doctor Manfredi, espero que me apruebe. Me repite la pregunta, por favor, ¿cómo era? Explique. ¿Qué es y la naturaleza de la sanción de apercibimiento? Bueno, yo creo que el apercibimiento es algo que va un poco más allá del mero llamado de atención. Es decir, señor síndico, usted cometió una falta. Esta falta implica que usted es responsable, debe ser sancionado, y la sanción traducida a los términos técnicos es el apercibimiento. ¿Qué implica el apercibimiento? Etimológicamente, creo yo, y permítanme usar de nuevo un término criollo, un reto. Se está retando, se está regañando al síndico. Alguno me dirá, ¿un reto, un regaño es una sanción? Si se anota en el legajo del síndico, sí, y el apercibimiento tiene que anotarse en el legajo del síndico. Así que, ¿cuál es la naturaleza? Yo creo que es una naturaleza sancionatoria. ¿En qué consiste? En un regaño que se le hace al síndico y qué efecto tiene, que se anota en su legajo y es un antecedente negativo para futuras inscripciones, un antecedente negativo para la regulación que se le va a hacer y un antecedente para futuras sanciones más graves por el principio de la dualidad del que hablaba yo hoy. Espero que el doctor Manfredi me haya aprobado, el profesor Manfredi. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su atención y haber contestado todas las preguntas de la audiencia.